buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE, Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es contratación laboral eficaz. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del abogado Luis Javier Villafuerte Arias. Saludos a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo pues esos conocimientos que tú tienes y esa experiencia que tienes de muchísimos años. Luis, y bueno, antes de que empecemos en materia con nuestra agenda, ¿qué te parece si nos comentas tú cómo vives este tema de la contratación en tu día a día, en tu experiencia profesional del diario? ¿Cómo lo vives? Sí, es una gran pregunta porque son pocos los abogados que se dedican a diseñar un contrato para una empresa, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en la práctica, no, Alicia? Y a ver, piden un contrato e incluso hay contratos que ves que van pasando de mano en mano, ¿no? O que bajaron un formato de internet, a alguien se le ocurrió ponerle o quitarle algo. Entonces, lo que vemos cuando tenemos oportunidad de revisar contratos de otras empresas, contratos que ya estaban, pues te encuentras un verdadero Frankenstein, ¿no? Así hecho con piezas de distinto tipo que no encajan bien, la redacción es confusa. Entonces, eso es lo que vivimos, a diferencia de, ¿no? O sea, en general lo conveniente es hacer a un lado esos contratos y empezar a involucrarte con los procesos de la empresa para saber desde el mensaje que va en el contrato individual, la contratación, ¿no? Y desde qué cláusulas están de más o qué cláusulas les faltan. Es lo más interesante. Yo pienso que es el trabajo más fino, ¿no? Donde pues tienes oportunidad también de involucrarte a profundidad, ¿no? Oye, el mensaje de entrada, ¿qué mensaje le vas a dar al que está firmando el contrato, ¿no? A quien lo firma. ¿Cuál es el mensaje que vemos en lo cotidiano, en estos contratos que te digo que ya nos llegan pues, que ya estaban, ¿no? Cuando nos consultan o cuando tenemos acceso a esos contratos para revisarlos, para criticarlos, pues en su gran mayoría el mensaje es muy agresivo, ¿no? Muy agreste. El mensaje es de sometimiento, el de que el patrón la patronal puede hacer todo lo que quiera con el trabajador, trabajadora, y tiene que acatar, ¿no? Acatar todo lo que se diga. Entonces, creo que es un buen punto de partida que deriva de esa pregunta que hiciste para decir, ¿qué mensaje quieres dar? Hoy en día las empresas se están transformando para pues pasar de este sistema de reclutamiento a decir, pues a ver, estamos reclutando personas para que trabajen, pues si no somos el ejército, ¿no? O sea, hay que quitar esa visión de que el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Para pasar a este otro de fidelizar a las trabajadoras, a los trabajadores. Eso es a mí lo que más me ha traído, ¿no? Sobre todo con clientes que comulgan con esa filosofía, porque no todas las empresas, hay empresas que también quieren mantener el mismo modelo, pero aún en esas empresas es decirle, oye, hay cosas que no puedes poner en un contrato o que no debes poner, o que aunque las pongas no las vas a poder exigir, o que incluso cuando a veces sí da pena ajena, ¿no? Cuando intervenimos como abogados en la defensa de un patrón, de una patrona en tribunales, pues que tienes que exhibir el contrato que tú no hiciste. Sí, dices, hijo, mano, es que este contrato se ve bien leonino, ¿no? Y la discusión siempre ante una autoridad es no no dar esa imagen. Entonces podría ser que estés defendiendo a
a una empresa que tenga una buena filosofía, pero que su contrato refleje todo lo contrario, y presentas este tipo de contratos leoninos que pues, la empresa llegó a usar porque así se fueron configurando sin un adecuado estudio de qué era lo que quería, o de que nunca se ocuparon en que empatara con la filosofía de la empresa, y te hace ver mal ante una autoridad, ¿no? Por poner así de entrada ese gran punto. Pero insisto, hoy en día quizás lo más importante es hacer un contrato de trabajo que esté apegado a la legislación, que no le pongas cláusulas que no vas a poder exigir, que se ve mal que estén en él, aunque no las puedas exigir. Y por el contrario, si puedes seguir esta tendencia pues de tratar de fidelizar a tu gente, de entrar en sintonía con ella para llevar a cabo pues, un mejor desarrollo de las labores en tu empresa, ¿no? Claro. Oye, Javier, entonces, quiere decir que cada empresa tiene sus características específicas. Estamos hablando de para elaborar un contrato. Es decir, todas aquellas prestaciones mínimas de ley, pues por supuesto que deben estar ahí reflejadas, ¿no? Ajá, sí, claro. Entonces, tú como asesor legal, laboral de una empresa, cuando llegas, cuando te prestan los servicios, ese tema lo tienes que revisar muy bien. Y entonces tienes que hacer un contrato desde cero, considerando las prestaciones mínimas y, por supuesto, las demás prestaciones que pueda tener la empresa. ¿Sí? O sea, no puedes hacerlo de un machote, por llamarlo así como lo llevamos tradicionalmente, ¿no? Ajá, en efecto. Partes de un modelo básico de contrato. En este modelo básico, pues va la duración del contrato, el tiempo que va a durar el contrato, el puesto, el horario y el salario. El horario o jornada, ¿no? O sea, ese es tu modelo básico, pero sí tienes que involucrarte, pues, lo que pues, tiene más vertientes, puede ser la remuneración, porque hay remuneración, la más común es por unidad de tiempo, lo que conocemos como salario diario, pero aún incluso en el salario diario, pues saber si lo vas a pactar semanal o quincenal, ¿no? Por eso también incluso al interior de una organización, pues hay distintos modelos de contratos, porque hay empresas que aún, aparte de su plantilla de personal, le pagan quincenal y a otra parte le pagan semanal. Aquí voy a hacer una pausa porque me interesa comentarles que pues, una empresa, digo, también ha ocurrido, ¿no? Oye, a mí me convendría pagar semanal a toda mi gente. Es obligatorio por ley pagar quincenal a los que consideramos como trabajadores de oficina y semanal a los demás trabajadores. La respuesta es, puedes pagarle semanal a unos y a otros. O sea, lo que dice la ley al respecto es, el pago del salario no puede exceder en plazos. Y para los que realizan una labor predominantemente intelectual, no te excedas de 15 días. Y al decir no te excedas, puede ser de menos. Y por supuesto, no te excedas de una semana para el pago de los demás trabajadores, de los que realizan un trabajo predominantemente material, ¿no? Entonces, por ahí sí ha habido empresas que dicen, pues, a mí me cuesta mucho trabajo llevar una nómina quincenal y una nómina semanal. Entonces, aunque ya todo sea por computadora, pues mejor que cuadre y que todo sea semanal. Pero entonces tenemos distintas formas de pactar el salario, aunque sea por unidad de tiempo. Semanal, quincenal o mensual, y que cuadre también con tu esquema de nómina. Hay otros tipos de salario, como para los agentes de ventas, hace rato que platicábamos, pues ganan, esos perciben principalmente comisión. La comisión es una forma de ser del sueldo base. ¿Qué otros salarios hay? Pues el salario a precio alzado. Entonces, ese salario a precio alzado se da mucho en transportes, que ahí bueno, es que yo estoy involucrado con la distribución de gas LP.
Entonces se tasan los viajes, vas con tu tracto a cargar a la terminal y vas y descargas en una planta ya de almacenamiento y distribución de gas LP. Entonces ese viaje de ida y vuelta ya tiene un precio, independientemente que tardes 5 o 6 horas, ¿no? Siempre hay un promedio, pero está así tasado. Entonces, y por supuesto el destajo, ¿no? Que las comisiones y el destajo tiene su complejidad ponerlo en un contrato individual. Estarán de acuerdo quienes nos escuchan. Pues, en tratándose de comisiones, pues a veces cuando tú vendes un sinnúmero de mercancías, pues en ocasiones las primas varían dependiendo la mercancía que vendas. Y también depende de la temporada y también la prima puede incrementarse o disminuir, depende pues también de la ley de la oferta y la demanda en el mercado. Entonces, ahí también tiene un tratamiento especial, ¿no? Que es más bien hacer un complemento del contrato individual. En el contrato no puedes, incluso no te conviene tasar las primas porque como que te atas de manos, ¿no? No puedes dejarlas fijas. Estas primas en ocasiones ahí deben ir fluctuando. Entonces, decíamos, no a los machotes, pero sí partir de un formato pues, bastante básico por cuanto a su contenido, el conveniente. Repito, duración, puesto, horario y salario. Prestaciones, decías, perdón que te interrumpa, sí hay bastantes prestaciones extralegales. Entonces hay que saber redactarlas para que quede claro en qué momento estás obligado a pagarlo, una prestación extralegal, y en contraposición, pues cuando no estás obligado a pagarlo. Muy bien. Entonces quiere decir que en la estructura del contrato tendríamos en el contrato per se, pues todas las prestaciones fijas, por llamarlo así, y las variables ya las ponemos en un anexo, ¿así sería? Bueno, a ver, en el contrato poner las prestaciones tales como pues, el aguinaldo, si es el de ley o si es superior a la ley. Incluso si es el de ley, pues no lo tienes que poner, puede ser un contrato bastante básico, ¿no? ¿Qué otra prestación? Pues las vacaciones y la prima vacacional. Prestaciones extralegales, que serían precisamente o las que no contempla la ley, o las que contempla la ley pero que tú superas en rango. ¿Qué prestaciones extralegales son las más frecuentes ver? Pues las que no te provocan costo social. Fondo de ahorro, despensa, premios de asistencia y premios de puntualidad. Entonces, respecto de esas, pues estructurarlas bien, estructurarlas claramente. Regresándome un poquito, tratándose del salario a comisión, el salario a comisión es salario. O sea, sí puedes poner en un contrato que el salario va a ser a comisión y va a ser exclusivamente comisión. Hay empresas que dan un sueldo fijo, que normalmente es el mínimo o muy cerquita del mínimo, y una comisión adicional. Pero como la comisión es salario, puedes pactarla así, como salario. Tú vas a percibir nada más comisiones. Tu salario va a ser variable. Al ¿Por qué 100%. 100%? A lo que recurren o ¿por qué recurren las empresas a decir, pues te pago de entrada el mínimo más comisión? Pues porque también existe como medida de protección a los trabajadores y trabajadoras el que no, en tratándose de salario variable, pues no haya una ocasión que percibas menos del mínimo. Entonces, decía y lo sostengo, tú puedes pactar con una persona únicamente comisión, pero si al final de la semana, por poner un ejemplo, dice, oye, pues lo que vendí no alcanza ni para el salario mínimo, se refleja en comisiones pues, menos del salario mínimo, pues el patrón tiene obligación de cubrir cuando menos esa cantidad, como salario mínimo, por eso es el mínimo. Y respecto del tema de las comisiones, decía yo, estas
pudiera ser que en un contrato no puedas establecer una prima fija, no puedas fijar la prima. ¿Por qué? Porque tus productos son muchos, los que va a vender el trabajador son muchos productos. Y no siempre se ocupa la misma prima las primas son sobre la venta, ¿no? Sobre el monto de venta. Y pues no siempre puedes mantener una prima homogénea respecto de todos tus productos. Entonces, lo que haces es que pones en el contrato, sí, haces referencia a que el salario va a ser por comisión, pero necesitas llevar un esquema complementario y ya por fuera del contrato establecer, sobre todo cuando se hace la remuneración, oye, pues, ¿cuál es la prima que te pago por cada producto y cuánto vendiste de este producto? Se hace la operación y se hace el cálculo de cuánto es lo que te tengo que pagar. Tan, tan. Así de facilito. Relativamente, ¿no? Sí conlleva su técnica para también, que esa es la otra, hacerlo con técnica más sencillo en la operación, que no te tengas que estar quebrando la cabeza y sobre todo poder automatizarlo. Sí, por supuesto. Oye, Javier, ¿y qué nos comentas de las cláusulas que no convienen por contener renuncias de derecho? Bueno, pues como bien señalas, pues, cuando hay renuncia de derechos, pues así lo pongas, no se puede hacer válido. Por No se puede. ejemplo, Uh-huh. De los casos más clásicos, el de que una persona o a una persona se le puede cambiar el horario a placer, ¿no? Por ejemplo, o se le puede cambiar su lugar de adscripción, lo que se traduce vámonos a un caso hipotético, ¿no? Una persona firma precisamente esa anuencia y en el contrato sí que acepta que su lugar de residencia será el que le indique la empresa dependiendo de las necesidades del servicio. Y resulta que después de 2 años trabajando en la empresa le dicen, oye, felicidades. A partir del próximo lunes vas a ser nuestra gerente en la sucursal de Monterrey, Nuevo León. Y venías laborando en la Ciudad de México, ¿no? Y dicen, oye, ¿cómo es Monterrey? O sea, no hay agua, ¿qué onda? ¿No? Pero aunque hubiera agua, no me quiero ir. No tiene mucho caso. Toda mi familia está aquí, acabo de ser mamá, ¿no? O en temas... Los niños están en la escuela. Claro, todo lo que implica, ¿no? Pues simplemente no quiero. Le dicen, pues aquí está en tu contrato que Que aceptabas tienes que... y si dices que no, pues chao, ¿no? Eso estás, y por tu culpa, es por tu culpa, porque no te quieres Estás ir a Monterrey, prácticamente renunciando. sí, se equipara a una renuncia, a que no decides, no quieres continuar con la prestación de tu servicio. Si se viene el conflicto ante tribunales, ¿no? Y me llega el contrato a mí y me dice, pues alegue, hay que alegar eso, que no se quiso ir a Monterrey. Ándale, abogado. Pues si para Sí, eso le pues, vamos a pagar, ¿qué le pasa, abogado? abogado, este juicio está ganado, ¿no? Si lo pierdes por culpa de usted, porque, a ver, aquí está la cláusula Aquí respecto de que se firmó. tiene, así es, y no quiso, una mujer caprichosa, veleidosa, ¿no? Hijo, man, pues, ¿cómo le digo? Pues eso no es una causa, o sea, no se puede. De manera general, todo cambio en las condiciones de trabajo tiene que ser de mutuo acuerdo. Y Oye, a ver, sí, a ver. pero vamos a suponer, ¿sí? En la industria restaurantera, porque bueno, también comentabas que bueno, el lugar de residencia, pero también los horarios. Ajá, ¿Sí? claro. Entonces, en la industria restaurantera, donde yo abro al público en general a las 8 de la mañana y cierro a las 10, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, pues necesito rotar los horarios para la gente. ¿Eso no está permitido? Sí se puede. Pero, bueno, hay de dos. Lo contemplas
en el contrato, pero no a modo de que el trabajador acepta someterse al horario que tú le indiques, ¿no? Pero Tiene que entonces, ser ¿de qué una, otra manera? tiene que ser una redacción incluso consensuada, ¿no? Si puedes establecer este rol de turnos en el contrato, qué bueno. Es muy difícil, es muy difícil. Sí, es complicado. Pero al final del día, el que ahí va un poco eh, pues de técnica no tan jurídica, pero sí al final del día es jurídica, ¿no? Al final del día se lo puedes pedir, ¿no? En la mayoría de los casos, este cambio de condiciones, tratar de que sea consensuado, aunque sea un poco forzado, ¿no? Pero si tienes tú en tu formato de contrato, en el origen de las condiciones de trabajo, que va a haber que la empresa opera con un rol de turnos, porque ojo, esta difiere un poco lo que comentaba yo, ¿no? La redacción no adecuada es más o menos diría así, ¿no? La trabajadora acepta, no, la trabajadora laborará con un horario comprendido de 8 a 16 horas, con media hora de reposo intermedio, sin estar bajo la supervisión de la parte patronal, pudiendo ésta en cualquier momento cambiar dicho horario. Entonces, no. Incluso en los contratos individuales se puede pactar jornada. O sea, cubres el requisito diciendo, oye, pues tu jornada, y recurrimos a una técnica también que es la jornada semanal. Tu jornada semanal será de 48 horas, Ujú. pudiendo distribuirse de tal manera que permita a la parte trabajadora disfrutar del sábado por la tarde o cualquier modalidad equivalente. Eso sí lo permite la ley y la redacción se oye muy cordial. Y también puedes hacerlo cordial en tratándose de cambio de turnos, hablando de jornada máxima. Cuando hay distintos turnos, pues hay jornada diurna, mixta y nocturna. Entonces puedes establecer que la jornada máxima, en un contrato, la jornada máxima va a ser de 48 horas cuando sea diurna, de 45 horas cuando sea, de 45 horas y media cuando sea mixta o de 42 horas cuando sea nocturna, ¿no? Pudiendo las partes establecer o fijar las horas en que la parte trabajadora va a prestar sus servicios dentro de esos límites de jornada. Y que se hará con una semana de anticipación, que es lo que ocurre muchas veces en las empresas, ¿no? El rol de turnos de la siguiente semana o lo presentan con una semana de anticipación. Pero ya fuiste cordial y ya lo contemplaste en tu contrato individual. Ya no estás cambiando, estás trabajando sobre lo que ya habías pactado inicialmente. Y Sí, bueno, ahora cuando se contrata al trabajador, bueno, por supuesto que se le dice, ¿no? Oye, es que vas a ser mesero. ajá, Entonces, ellos saben que dentro de su profesión, pues que van a tener, que así se estila, pues que así es, o sea, la necesidad de la actividad del restaurante, pues así es, tener turnos mezclados, ¿no? sí. O bueno, también está la otra vertiente que es perfectamente válida y la voy a poner para aclarar que ahí sí se permite que, pues, que vaya, que sea itinerante el trabajo, ¿no? Hay empresas que se dedican a banquetes, a ofrecer banquetes, y los banquetes son en ocasiones en un lugar, en ocasiones en otro y en ocasiones en otro. Bueno, pues, ¿sabes qué? Pues ahí sí, que el contrato quede bien especificado a qué me dedico, que no tengo un lugar fijo para la prestación de mis servicios de banquetes, sino que soy pues, como decíamos, itinerante, ¿no? Dependiendo del lugar donde el banquete se esté organizando a satisfacción del cliente y que en relación a eso pues, tendrás que ser, eh, eh, pues, converger a tu puesto y a tus labores en ese lugar, ¿no? O sea, pero ya está dicho desde el inicio y es precisamente este análisis que estábamos comentando. A ver, pero a ver, un ejemplo, fíjate, Javier, es de banquetes. Oye, y bueno, pues ya te hicieron tu rol, tus horarios y demás,
pero resulta que te toca irte a Querétaro a cubrir el Ujú. banquete y al que le tocó, pues no quiere, porque bueno, a quien le tocó, ¿por qué? Pues por muchos asuntos personales que pueda tener, ¿no? Ajá. Entonces, eso se presta para una desvinculación sin responsabilidad para el patrón. Ah, es, es complicado. Pudiera ser que sí, pero si a mí me hicieran la consulta de, oiga, pues este señor no fue a Querétaro, ¿no? A ver, en primera, él había quedado de ir a Querétaro y acabó no yendo, pues ahí sí podríamos decirlo que ya es tajante, ¿no? Sí. Que fue, que incluso me causó un perjuicio por no ir. ¿Y cuál es ese perjuicio? También ahondar un poquito en ello. Uh-huh. A ver tu contrato, ¿no? Y si el contrato está bien especificado, que son trabajos itinerantes. Bueno, pues, eh, ¿qué tanto da para que sea hasta Querétaro? ¿No? Ahí sí son reglas no escritas. Querétaro, ¿cuánto se hace a Querétaro? 2 horas y media. Pues es bastante razonable, ¿no? Por supuesto, el patrón corre con los gastos de traslado, Hospedaje. Uh-huh. ¿no? De hospedaje, que es la otra, ver todo lo que rodea, ¿no? Y si está todo bien, pues sí será, o sea, si está todo bien planteado, pues sí será una causa de desvinculación justificada. Pero y si no, pues ahí donde los abogados somos bastante cautelosos, ¿no? De decir, bueno, pues sabes qué, pues ahí vas a tener que hacer de tripas corazón, porque correrlo podría considerarse por una autoridad como no, como una desvinculación, un despido injustificado que te conlleve a cierta responsabilidad. Mm. Bueno, pues tiene Pues es sus precisamente especificaciones. reforzar lo importante que es que un contrato esté bien establecido, ¿no? No puedes contemplarlo todo, pero sí tener una base sólida precisamente para este tipo de cuestiones. ¿Y cuándo vas a tener una base sólida? Pues cuando te ocupes en permitirle a tu abogado que se involucre un poco con los procesos productivos, evitando que, oiga, entonces, a la de RH de otra empresa, ¿no? Oye, ¿no tienes un formato de contrato ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? Tengo para comisionistas, tengo para... Pues échame de comisionistas, ¿no? A ver, aquí le meto mano, aquí le Aquí lo hago las adecuo. cosas así, aquí le metemos mano, aquí va a quedar bien. Pues bueno, pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Eso es lo que no se conviene poner. O otras, ¿no? Que está muy, muy de moda, mi estimada Alicia, la cláusula los convenios de confidencialidad. ¿Qué entiendes por confidencialidad? Pues hay un precepto legal, o sea, ya en nuestra legislación laboral, que contempla como una de las obligaciones de trabajadoras, de trabajadores, el conservar los secretos de la empresa, que es precisamente la confidencialidad. Uh-huh. Sin embargo, vemos que se han puesto muy de moda convenios de confidencialidad y es que hay cosas que no entiendes, ¿no? Para una empresa pequeña, un convenio de confidencialidad como si fuera Apple, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues, pues, ¿y tú a qué te dedicas, no? Pues, o sea, ¿qué productos haces? Pues nada espectacular, muy respetable podrá ser, pero pues, nada que tenga que, que sea un secreto industrial, así como el ingrediente de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues basta una cláusula de confidencialidad que puedes reforzar un poquito, ¿no? No dejándole o incrustando en la misma cláusula los alcances de no guardar precisamente la confidencialidad, que serían dos. Primera, pues la justificación de un despido. O sea, si quebrantas la confidencialidad que por ley tienes obligación de guardar, pues me das pie a que te despida sin incurrir en responsabilidad. Pero además, sí puede ocurrir, con ciertas acotaciones legales, que por romper la confidencialidad me hayas causado un perjuicio, ¿no? Entonces te lo puedo reclamar vía civil.
¿no? La reparación de ese daño que me hayas causado o perjuicio. Sí, Entonces ahora ponerlo Javier, en el contrato, ¿no? sí, ahora Javier, a mí me llama la atención, a ver, vamos a suponer que en tu contrato se te olvidó la cláusula de confidencialidad, no la pusiste. Ajá, No se te olvidó, pues a lo mejor no considerabas que era necesaria, ¿verdad? sí, Por el producto o a lo que te dedicas, dices, no es necesario que yo ponga una cláusula de confidencialidad, ¿no? Pero resulta que sí hay una infracción a la confidencialidad que tú tienes. Vamos a suponer, tienes ahí a una persona que te está desarrollando un software para llevar el control administrativo o de tus ventas o de lo que sea, ¿sí? ujú, Y esa persona quebranta la confidencialidad porque ya anda vendiendo o comercializando pues ese software que tú le estás pagando para que lo desarrolle. En tu ajá, contrato no lo tienes establecido porque en su momento no lo consideraste, ¿sí? ujú. Ahí como en qué posición está el patrón, pues. Aun cuando Sí, no lo tenga en el contrato, puedes alegar que hubo un perjuicio para la empresa. sí. Siendo que la obligación de confidencialidad está establecida en la ley, pues una infracción a esa confidencialidad, el no acatarla, el no guardarla, pues puede dar pie precisamente a esas mismas dos cosas, aunque no la tengas en un contrato. A que te Mm, pueda yo desvincular sin responsabilidad, o bien a que te pueda exigir la reparación de los daños que me has ocasionado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ponerla? Pero le acabas de dar el clavo. ¿Cuándo ponerla y cuándo no ponerla en un contrato? ¿Cuándo es necesaria y cuándo no? Pues será necesaria cuando, digo, porque también es muy de sentido común, ¿no? Que cuando estás quebrantando la confidencialidad estás haciendo algo malo, ¿no? sí, Digo, eso lo distinguen las personas en lo general. sí, sí, sí. Son de estas cláusulas que consideramos conveniente para reforzar un poco, tratando de inhibir que se quebrante la confidencialidad. Básicamente es eso, pero el que no esté, insisto, no quiere decir que no puedas exigirlo. Claro, y sobre todo si lo puedes comprobar, ¿no? Ahora, pero entonces fíjate, eso nos lleva a otra reflexión, Javier. Uh -huh. O sea, que lo que está en la ley, esté o no en un contrato, se puede, ¿qué? Ganar, perder. O Se sea, esté puede, o no esté en un contrato, claro, se puede exigir, se ¿no? puede exigir, Y exacto. de ahí es que en las más veces no entendemos por qué un contrato individual de trabajo tiene que ser de más de 2 hojas, ¿no? ¿Para qué, no? Hay contratos también que les ponen a... Hay unos artículos en la Ley Federal del Trabajo que son de obligaciones y prohibiciones para los trabajadores, ¿no? Entonces las reproducen. Pues Las no tiene mucho transcriben, tal sentido. cual. Antes un copy-paste, Copy ¿no? paste, sí, 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 ¿para qué transcribir? Sí, sí, tienes razón. Sí, pues a veces también es un mal diseño de un contrato, ¿no? Claro, cuando lo ve el cliente, pues se apantalla y dice, oh, no, pues está muy bien, Son pero 5 hojas, son 10 hojas. Este abogado ¿no? sí sabe. Y precisamente son estos Frankensteins que se van generando, que vas generando, ¿no? ¿Para qué poner una cláusula de confidencialidad en una empresa que pues, en realidad no lo necesita o no lo requiere, ¿no? O es una empresa pequeña, eh, es decir, eh, casos serán pocos en los que se necesite insertar la cláusula de confidencialidad. A diferencia del abogado que te dice, no, pues se necesita un convenio de confidencialidad, te hace uno de igual 8 hojas, sí, es muy redundante sobre todo, si tú lo lees es lo mismo, gira sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, habla incluso, por ejemplo, de programas de cómputo que produce la empresa y la empresa no los produce, ¿no? Entonces no empata con la realidad. Entonces, no nos vayamos con la finta. Sí es importante que un abogado intervenga en el diseño de un contrato individual, pero el que te dé más hojas no quiere decir que esté mejor hecho. Eh, Sí, correcto. que esté lleno Muy de bien. tinta, de echar tinta, no, en ocasiones da idea de que
pues no se sabe mucho, sino lo que se pretende es apantallar al cliente para abultar un poco el honorario. No creo que sea el sentido, ¿no? Ujú. Muy Hay bien. otros, hay Javier, otros convenios de confidencialidad que llegan al extremo de decir, ¿sabes qué? Si por cualquier cosa, o bueno, al punto de terminación de este contrato individual de trabajos, por la causa que sea, tienen que pasar 2 años para que puedas volver a prestar tus servicios para otra empresa del mismo giro. Pues eso es ilegal, ¿no? Está en contra de la Constitución incluso. Pues, ¿para qué ponerlo? ¿para qué ponerlo? Está de más. Pues está de más. Claro, habrá gente que se vaya con la finta, pero ¿tú crees que alguien, a ver, que va a salir de tu empresa, ¿no? Ujú. Que ya aprendió, que es lo que sabe hacer, es en lo que se especializó, se va a inhibir respecto de prestar servicios en No, otra no, empresa? no. No, no, no. No, aparte, o sea, no es humano, ¿no? Ah, O sea, claro. si tú estuviste en una empresa y te especializaste en eso, ¿sí? Ujú. Y luego ahora te sales y resulta que la empresa que le estás abandonando, pues te prohíbe, eso no es humano. Entonces, ¿de qué vas a vivir? En efecto, y volvemos a lo mismo, al punto de inicio. Ujú. Fideliza a tu gente. ¿Qué es lo que le Claro, preocupa a las empresas? Pues que me lo pirateen. Bueno, pues sí. O sea, sí puede ocurrir, ¿no? Sobre todo cuestión económica, te reviran, le ofrecen más dinero a tus empleados y se acaban yendo, ¿no? Y se dan entre empresas precisamente del mismo giro. Bueno, eso se ha atenuado un poco, no completamente, porque hay quienes se van más sobre la remuneración, sobre el monto de la remuneración, y sí se van, pero hay empresas que lo han explotado y han conseguido inhibir la deserción hacia la competencia, pues con una fidelización de las personas trabajadoras. ¿Y cómo empiezas a fidelizar? Pues en planteando una contratación laboral adecuada, con un lenguaje cordial, también resaltar este sentido de pertenencia. Y respecto al sentido de pertenencia, yo veía el otro día una anécdota muy bonita de la señora de intendencia del hospital, que ella se concebía no como la que limpiaba los baños, sino como la que ayudaba a que sanaran los enfermos del hospital. qué Ese bonito, es ¿verdad? el, ese es el sentido de Ese es el pertenencia. espíritu, claro, claro. ¿Y cómo lo consigues cuando le haces firmar al empleado un contrato en el que le dices aquí vas a estar sometido, 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 sometido? Pues no lo vas a conseguir. Exacto, muy bien. Oye, Javier, déjame hacer un paréntesis para decirle aquí a nuestra audiencia que hoy están muy, muy calladitos, que Sí, esta sesión es de ustedes. Por favor, todas las dudas que tengan respecto de los contratos, pues aquí seguramente Javier nos podrá apoyar con la respuesta. Por favor, siéntanse con esa confianza de hacer sus preguntas que son bienvenidas. Oye, ¿y qué nos puedes comentar de los contratos por tiempo indeterminado, determinado y por obra determinada, Javier? pues también, pero en primera sí, también invitar a quienes nos acompañan a que hagan sus preguntas. Quizás están un poco en shock, ¿no? Respecto de este fidelizar, ¿no? O sea, ¿de qué se ¿De qué nos trata, está no? hablando, Javier? Sí, no, pero hay que también establecer, es lo más difícil, o sea, no es algo sencillo. Y nos queda claro que el factor humano es complejo, ¿no? Pero hay que ir empezando por algún lado, ¿no? Y en Claro. algún momento hay que arrancarnos. Entonces, la invitación es a que lo mediten y empiecen a migrar. No necesitas migrar de tajo, pero pues, poco a poco ir haciendo este tipo de reflexiones. El, el tema bueno, cuando hablamos de contratos por tiempo indeterminado, determinado y por obra, pues es lo que concebimos como la duración de la relación de trabajo. Este concepto está vinculado con la estabilidad en el empleo, con el principio de estabilidad en el empleo. Todos tenemos derecho a mantener nuestro trabajo, salvo que nosotros mismos propiciemos que se nos desvincule de él, que demos una causa para que se nos despida. Entonces,
la duración de un contrato de trabajo debe ser en relación a la naturaleza del trabajo. Si Ujú. un trabajo, si una labor es por tiempo indeterminado, el contrato debe ser por tiempo indeterminado. ¿Siempre? Sí, solo cuando haya una causa que lo justifique podrá ser, son por excepciones, son por tiempo determinado o por obra determinada. No debe ser algo caprichoso. Por obra determinada, pues es, digo, relativamente sencillo, ¿no? Porque la palabra obra nos remite inmediatamente a la industria de la construcción en nuestras mentes. O poniéndonos más elegantes, a una obra cinematográfica. Pues una obra cinematográfica tiene un punto de inicio y tendrá un punto de final en el tiempo. A diferencia de, por ejemplo, COFIDE, que COFIDE su labor es permanente y esperemos que así lo sea, ¿no? Entonces no se justificaría en COFIDE contratar pues, por obra o por tiempo determinado, salvo en determinados casos. En Ujú. tratándose de tiempo determinado, la ley contempla muchos supuestos, muchos supuestos. Para no entrar mucho en detalle, vayámonos pues al genérico, ¿no? Para suplir a una persona, para sustituir temporalmente a otra que podría Una ser, incapacidad por embarazo, por ejemplo. que son las más comunes y más largas, ¿no? Entonces, oye, pues el trabajo es de la mujer que acaba de irse a su periodo pre y postnatal. Ella tiene derecho a regresar y tiene derecho a que yo la reciba. Tengo que recibirla, tengo obligación legal de recibirla, de darle las licencias y de recibirla a su retorno. Entonces solo te voy a contratar, ¿por qué? Pues por ese periodo, que son 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Bueno, 12 en total. Esa licencia puede extenderse en el tiempo, ¿no? Por cuestiones médicas, de complicaciones en el parto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ley da una solución. Dice, si llegado el vencimiento del pactado en el propio contrato y subsiste la relación de trabajo, pues esta relación de trabajo se va a prorrogar hasta que dure la circunstancia. O sea, oye, no es de que, porque viene la pregunta, ¿no? Es que yo contraté por 12 semanas y a la decimosegunda semana no podía regresar a laborar la hora madre, ¿no? Mi trabajadora que ahora es madre. Entonces se vino el conflicto porque la persona que había yo contratado sostenía que ya el contrato automáticamente pasado un día ya se convertía por tiempo indeterminado. Pues no, la propia ley da la solución. Dice, pues, se prolongó la licencia de maternidad, entonces nada más durante ese tiempo de prórroga de la licencia es que tendrás trabajo. Se prorroga tu contrato automáticamente sin que tengamos que hacer una adenda, pero sí es conveniente, sí sería conveniente hacerla. Mm, muy bien. Bueno, pues fíjate que ya empezaron aquí las preguntas. Ahora sí ya se animaron. Qué bien, qué bien. Nos comenta Ana Coreño. En el caso de las prestaciones superiores a la ley, como bono de puntualidad más días de vacaciones, ¿es recomendable ponerlo o no en el contrato? Pienso que sí, ¿no? Bonos de productividad, sobre todo la forma en que se van a tasar. Los bonos de productividad son bien caprichosos, ¿no? Nunca se dice la fórmula a través de la cual se van a determinar. Por eso muchas empresas no las ponen en los contratos. Por eso muchos abogados decimos, oiga, pues el bono de productividad, ¿cómo funciona? ¿No? Es muy subjetivo. Pues muy caprichoso, mi estimada Alicia. O sea, dicen, pues ahí veré, ¿no? Son muchos factores. Bueno, los podemos poner o no. ¿Los tienes ya determinados? Pues no los tengo. Entonces, en esos casos, mejor no ponerlos. Cuando están bien determinados, pues sí, poner el bono de productividad, las reglas del bono de productividad en el contrato. Hay cierta discusión respecto de los bonos de productividad, ¿no?
Eh, ¿En qué radica la discusión? En si integran o no salario. Si integran para efectos indemnizatorios, ¿no? De despido. ¿O del IMSS también? O del IMSS. Entonces, desde mi punto de vista, aunque no los tengas en el contrato, si aparecen en el recibo, integran salario. Precisamente, ¿por qué? Porque no partes de una base de cómo los estás otorgando. Por ahí hay una jurisprudencia que dice que cuando los bonos no son constantes y permanentes, pues que no integran salario. Entonces también por eso muchas empresas no les gusta ponerlo, pensando que no va a integrar salario al no ponerlo, pero en mi opinión sí pueden integrar salario. Por eso, pero solo estoy diciendo por qué no los ponen. A mí sí me gustaría, si se tienen todos los elementos para que quede bien redactada la cláusula de bono de productividad, pues ponerlo, no tienes pretexto. Y más días de vacaciones, pues sí, creo que además también poner todas esas prestaciones complementarias o que conocemos como extralegales, llámese bonos de productividad, más días de vacaciones, pues es conveniente ponérselos a la persona a la vista para que pues esté más contenta en su trabajo. Y por supuesto, a ver la pregunta, ¿quién le da copia del contrato a la persona que contrata? A ver, ¿quién? Todos No, levantaron la mano, todos sí, dicen que claro. todos lo dan, todos te los dan. Hay realidades paralelas, ¿no? En un mundo alternativo en el que no les dan copia del contrato a los trabajadores. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el temor? ¿No? ¿De qué se trata? ¿No? Como si no teniendo el contrato tuvieran desconocimiento de muchas cosas y luego pudieras abusar, pues en muchas ocasiones se da para eso, ¿no? Después de 2 años, acuérdate que en tu contrato decía que que podía yo cambiarte el puesto, ¿no? Y el otro, no, pues ni me acuerdo, ni tengo copia, ni nada por el estilo. Por el contrario, un buen contrato, dices, oye, cuando este mesero de Querétaro, ¿no? Que se tenía que ir a Querétaro, le puedes decir, oye, lee tu contrato. O sea, te lo di, ¿no? Y si no lo tienes, si lo rompiste, te valió, pues yo lo tengo escaneado y te lo mando para que revises. Esto es lo que acordamos desde el inicio. Claro, aparte, pues que, o sea, ¿qué se pierde con dárselo? O sea, finalmente en alguna desvinculación, pues lo tienes que exhibir tú como patrón ante la junta. Pues sí, ¿no? O sea, Y es nuevamente este mecanismo de tenerte sometido, ¿no? Este modo de actuar, de proceder, que pues a mí en lo personal ya se me hace estéril y puedes conseguir más dándole el contrato. claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Uh-huh. Nos comenta Eli, refiriéndose a la relación laboral y sueldos y salarios, yo he otorgado un bono por un year, o sea, o por un año, Uh-huh. como apoyo a la buena labor de ventas que hace, no sujeto a la meta, para este año sus ventas ya no son satisfactorias. La empresa puede quitarle el bono y bajar de puesto respetando el sueldo base. Bueno, pues son dos supuestos distintos, ¿no? Yo detecto ahí los comentarios de Eli, pero a ver, pues la sugerencia es, ok, y es muy difícil el decir, bueno, este año voy a dar un bono, pero o sea, ya lo das este año y pues al siguiente año la gente que está esperando, ¿no? Para cuando vaya a llegar la fecha, pues el bono, ¿no? Son lo que llamamos derechos adquiridos. Si un año lo das y el otro no, pues quizás el problema no sea legal, sino el problema te repercute al interior por rendimiento. Pero pues bueno, como soy abogado tengo que dar más el consejo legal. No le veo problema, o sea, pero cuando des el bono, especifica bien pues, que es por ventas, ¿no? Y trata de fijar la meta y una meta alcanzable, ¿no? O
sea, no una meta inalcanzable, que nadie le va a llegar al bono, porque pues, te tiran de a loca. Entonces, y decir, pues, si para el otro año pudiera ser que la meta del bono cambie, pero trataremos de que haya bono. Es decir, debe haber un manejo. De preferencia, mantenerlo fijo, la meta de ventas para otorgar el bono, no le veo problema, o establecer un mecanismo bastante que no sea caprichoso para fijar la meta de ventas. Y la otra que estaba aquí para bajar de puesto respetando el sueldo base, el sueldo, pues en principio no le veo problema, pero es que es raro, ¿no? Te voy a cambiar de puesto, bajar de puesto, pero te voy a mantener el sueldo. Pues en principio, pues yo podría decir, pues la persona no tendría por qué tener queja, ¿no? Bajar de puesto da idea de que va a tener menos responsabilidades, quizás vaya a tener más chamba, o una chamba que no le gusta. Entonces ahí las normas protectoras del derecho del trabajo salen en beneficio de esta persona y en todo caso un cambio de condiciones como lo es el puesto tiene que ser de mutuo acuerdo. Puedes presionarlo un poquito, ¿no? Pero no al grado de decirle, pues este va a ser tu puesto, tu nuevo puesto y se acabó este cantar, ¿no? Sí, Sí. está un tanto cuanto complicado, ¿no? Porque imagínate, lo tenías de gerente y luego Uh-huh. resulta pues que no, pues ya no llegó a la meta, ¿no? Ya no. Entonces, No la arma, o te no diste la cuenta arma. que, pues, pues, te diste cuenta que, pues, no, a lo mejor fue un mal reclutamiento, fue una mala decisión haberlo puesto Ajá, en el puesto de gerente, ¿no? Entonces, ahora quieres claro. echar marcha atrás, ya tienes un nuevo sueldo para esa persona, ya las bonos pues ya no le corresponden y pues hay que bajarle el nivel, ya no va a ser de gerente, ya no va a ser gerente de ventas, ahora va a ser nuevamente vendedor. Entonces, Y sí, pues se enfrenta. acabas de darle al clavo también por esta vertiente que le diste respecto de que te promoví, ¿no? Te promoví a Sí, sí, sí. gerente. O sea, no es nada más de que te bajo, fue una mala decisión, que puede ser otro supuesto distinto, ¿no? Te promoví a gerente y de repente veo que no. Bueno, ¿qué dice la ley al respecto? Más bien habla de pérdida de confianza. No tanto de que no hayas sido el más apto para ocupar el puesto de gerencia, pero sí contempla el supuesto de pérdida de confianza, pues quizás pudiera ser que tengas derecho a regresar a tu puesto de base. En lugar de que te corra, Sí, sí, tienes sí, sí. derecho a regresar a tu puesto de base, que es Ujú, un tratamiento distinto a la pregunta que estaba haciendo Eli, ¿no? ujú, ujú. Ok. Así es, por ahí veo otras preguntas. ¿Quieres que ha- Sí, eh, hagamos alguna? ah, Amalia, entiendo que el contrato individual es por tiempo indeterminado de acuerdo a la actividad que se realice. ¿Y los contratos colectivos son anualizados? Los contratos colectivos también pueden ser, tienen esa misma vertiente, pueden ser por tiempo indeterminado, por obra determinada o por tiempo determinado, ¿no? Esta anualización que mencionas, Amalia, es más bien el derecho que tienen los sindicatos titulares de los contratos colectivos a pedir que se revisen los salarios y el clausulado del contrato, ¿no? Como en cualquier relación, por ejemplo, yo tengo una relación contractual con COFIDE y sí puedo decirle a Alicia, oye, quisiera que revisemos el contrato, ¿no? Ha pasado un tiempo, vamos a revisar el clausulado para hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, también de ahí podemos llegar a la conclusión que los contratos individuales de trabajo, los individuales, pues también se pueden revisar, ¿no? Para hacer algún tipo Modificaciones. de modificación conforme el paso del tiempo, ¿no? Sí, Sí. fíjate que yo creo que tiene que ver con la pregunta que nos hace nuestra gran amiga Gloria Bendaño. Si la Uh-huh. empresa contrató al personal en el año del 2010 y les dio su contrato, ¿qué tan importante es actualizar dicho contrato con las nuevas modificaciones de la ley laboral? ¿O solo se tendrá que hacer una addendum al contrato inicial?
Sí, pues sería cosa de revisar el contrato original para decir, oye, ¿sabes qué? Mejor ya te conviene hacerlo todo de nueva cuenta o, ¿sabes qué? Para que tanto desgaste, con una adenda puede resultar suficiente. ¿No? Sí, pues Muy bien. sí, si tu contrato tiene, y aprovechar precisamente para hacer pues, Actualización. esta actualización, pues involucrarse, ¿no? Reestructura. Decir, ¿qué le ponemos? ¿Qué conviene ponerle? ¿Qué conviene quitarle a veces? ¿No? Es más importante lo que se le quita que lo que se le puede poner. Sí. Sí, obviamente ahí se estarán respetando las fechas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que se haga un nuevo contrato o se actualice un contrato, no deja sin efecto pues que se haya firmado hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? O la antigüedad, ¿no? Que sí La antigüedad, exacto. que le digas, es que vas a firmar un nuevo contrato, y mi antigüedad, no, no te apures, no te apures, se te va a respetar si quieres. Por eso, sí, la antigüedad es algo que la gente aprecia mucho. No, y es que, pues es que tienen razón, tenemos Sí, razón. está medio, a veces sobrevalorada, pero sí tiene Mucho cierta peso, importancia, ¿no? mucha importancia. Yo diría que mucha importancia, Bueno, eso Javier. será motivo de otro foro, Porfirio. De otro foro. Javier, antes de que nos retiremos, ¿nos podrías, por favor, dar tus comentarios finales de esta charla que tuvimos el día de hoy? Claro, um, revisa tu contrato de trabajo, el que usas en tu organización, revísalo. El sentido común te va a llevar, gracias a esta plática, a poder determinar si está amoldado a las prácticas en tu empresa, a lo que produces, al servicio que prestas. ¿Es adecuado tenerlo así? Y en segunda, ¿qué tan agresivo es? Y haz la reflexión en el sentido de que puede ser más cordial, puede ponerte en un plano, ¿no? Una redacción de un contrato que marque el ritmo de tu relación de trabajo. ¿Qué quieres tener? ¿Capataces? ¿Quieres tener eh, militares que se cuadren? ¿O quieres ir migrando a esta filosofía de fidelizar a los empleados, a las trabajadoras, para que estén satisfechos al interior de tu organización y haya armonía en el desarrollo, y esto genera, hoy está probado, mayor productividad y mayor beneficio colectivo? Muy bien. Pues, Javier, no nos resta más que agradecerte a ti, a nuestro auditorio que el día de hoy nos acompañaron y reiterarles que todos los martes de 5 a 6 de la tarde, aquí nos vemos en Foros Cofide. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Hasta Gracias, luego. Alicia. Gracias a Hasta luego. todos.